A mí una cosa que me llamó mucho la atención de Futuro Ver es el hecho de que, bueno, se siente como una verdadera primera secuela de un libro tuyo, ¿no? O sea, hay como cosas interesantes en tu obra en general de relaciones entre libros como Vidas Breves y El Instante, por ejemplo, eso podemos enumerar una. Pero particularmente Futuro Ver es como que hay una relación quizá un poco más lineal, por decirlo de una forma, con el anterior libro que editaste con la papa, que es Edgardo H. Ver. Y yo te quería preguntar si entre tanta dispersión de narradores, de tiempos, de personajes, si sentís que realmente hay una complementan o se genera una especie de unidad real entre Futuro Ver y Edgardo H. Ver, y de qué tipo es esa unidad, más allá de los personajes en sí, ¿no? Bueno, me parece muy buena tu pregunta. Claramente hay una vinculación entre Edgardo H. Berg y Futuro Berg a partir del personaje central, que es el personaje de Edgardo H. Berg. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de trabajar con el mismo personaje, en contra de lo que podrían pensar algunos lectores, no me produce tantas limitaciones como libertades o posibilidades de pensamiento y de creación. Porque yo, haciendo pie en el personaje de R. Berg, pienso en todas las cosas que le ocurren al personaje, que le podrían ocurrir o que le han ocurrido. Y cuando digo esto pienso en de qué historia que me contó Edgardo puedo partir para transformarla, modificarla, tergiversarla o directamente convertirla en otra cosa a partir de lo que tomo como punto de partida. Y entonces, si considero este asunto, voy a decir algo que yo solo charlé con el editor, con Pablo Donzelli. El personaje de Edgardo Echeverri es el punto cero de un viaje literalmente infinito. ¿Esto qué significa? Se podrían escribir tantas historias como uno pueda imaginar sobre el personaje. Y en ese caso el personaje es un primer motivo, o el puntapié inicial, o el motor para una especie de máquina de narrar. ¿Qué quiero decir con esto? Se podrían escribir infinidad de historias o infinitas historias con múltiples variaciones o con infinitas variaciones a partir de ese personaje. O sea, a ese personaje le podrían ocurrir todas las cosas que uno pueda imaginar, pensando en los géneros literarios, los géneros cinematográficos, los géneros artísticos, los géneros musicales. Es decir, el personaje, si yo empiezo a pensar en las derivas argumentales, formales, a partir del personaje, al personaje le podría ocurrir encontrarse con amigos o intelectuales o conocidos músicos, artistas, políticos, filósofos, y ya eso implica una serie. Si pienso en los conflictos personales, sociales, de sus amigos, de sus familiares, de sus conocidos, de sus ancestros, tenemos otra serie. Si pienso en los tiempos, lo que le ocurrieron a los ancestros, pero incluso ancestros reales y ficcionales, y en el otro sentido, los hijos, los nietos, los que siguen, los que vendrán, reales, posibles y ficcionales, ¿no? Ahora mismo estuve pensando en si la segunda parte de una novela de ciencia ficción que escribí no podría convertirse en una historia de Nicolás, uno de los hijos de Edgardo. Es decir, si en lugar de que el narrador sea el joven Aquiles, que es el personaje narrador de esta novela, si pudiera convertir esta historia en una deriva de Edgardo Echeverri narrada por su hijo Nicolás. Y así modificar la historia que estoy escribiendo, que está ambientada en un futuro distópico, pero desde la narración de Nicolás. Y ahí tenemos otra serie, porque ya sería la serie del hijo de Edgardo, o sea, de un hipotético Nicolás, que por otra parte es historiador, y entonces podría ver qué le ocurre al hijo y qué evoca el hijo sobre su padre. Entonces, volviendo a tu pregunta, me parece que las posibilidades de conexión son múltiples
Y eso es precisamente lo que a mí más me interesa. Me hizo pensar en un momento, no sé si lo pensabas tan así, como una especie de, pensando en el cine, una especie como de Antoine Donnell, de Truffaut, o una especie capaz hasta de Sherlock Holmes en la literatura inglesa, pero ubicado en un personaje porteño escrito por un tucumano en Argentina. Sí, sí, sí. Me parece que las comparaciones son pertinentes, o sea, estoy de acuerdo con lo que decís porque tal vez lo pienso sobre todo en relación con Sherlock Holmes. Es decir, la posibilidad de escribir, pienso en esto, la posibilidad de escribir un personaje que tiene múltiples derivas y que incluso las derivas me llevan a otras derivas que son impensadas en este momento, porque van a surgir cuando yo escriba las otras historias y esas historias me van a hacer pensar en otras y así hasta que deje de escribir porque me muero, digamos, literalmente, ¿no? Pero hasta ese momento podría seguir escribiendo. De hecho, eso es lo que charlé concretamente con Pablo Donzelli. Claro. ¿No? Que él como editor se imaginaba que este personaje me podría llevar toda la vida. Claro, bueno, como Antoine Donnell para Truffaut, justamente. Sí, sí. Es cierto que igual las limitaciones de Antoine Donnell capaz tenía más que ver con esta suscripción, digamos, al realismo, o una especie de realismo, pero también tenía como sus determinadas derivaciones genéricas, ¿no? Pero sí, es cierto que no se parece a Sherlock Holmes en ese sentido. Que Sherlock Holmes tiene películas de acción y tiene sus historias detectivescas, digamos, no sé qué, sí, tiene... Yo en ese sentido lo vincularía más en términos estéticos con Sherlock Holmes que con Antoine Donnell. Es verdad. Vale. Estoy de acuerdo. Continuando con el tema de este libro, pensando en la escritura de él, te quería preguntar si, bueno, el libro tiene una estructura como, o sea, es un libro de cuentos cuya estructura está partida por la mitad, ¿no? Yo le llamo como libro bipartito, le llamo yo. Te quería preguntar si esta partición, digamos, ¿no? de esta primera mitad ubicada en determinados pasados lejanos y presentes, y esta segunda mitad, digamos, ubicada en el futuro, ¿no? Te quería preguntar si esa estructura estaba pensada desde el principio, o cómo la ideaste, digamos, y te quería preguntar si también vos pensaste desde ese momento alguna especie de retroalimentación o relación entre ambas mitades. Qué buena pregunta. Cuando yo estaba escribiendo Edgar Echeverri, ya había escrito algunos cuentos de Futuro Ver. O sea, son una serie de cuentos que habían quedado fuera de Edgar Echeverri. O sea que yo ya había pensado en una continuación, ¿no? De Edgar Echeverri. Porque, bueno, las historias se acumulaban, no solo porque Edgardo me contó una serie de historias después de sentirse motivado, supongo, cuando tuvo el conocimiento de que el libro se iba a publicar, sino porque además la relación nuestra vinculada con la ficción se presentó también y él se entusiasmó. Supongo que tendrá sus razones para hablar de su entusiasmo. Y yo también me entusiasmé. O sea, funcionó como una especie de retroalimentación mutua, ¿no? O de alimentación mutua, de entusiasmo mutuo, basado básicamente en la amistad, ¿no? En la amistad intelectual, la amistad, digamos, en todo sentido. Y yo escribí esos cuentos que quedaron pendientes. Cuando ya tenía en mis manos esos cuentos, o sea, mientras escribía esos cuentos, cuando escribía El Bramido, mientras escribía Kitty Hawk, o cuando escribía el cuento sobre Carlos Escudero, que fue uno de los primeros que escribí, que quedaron afuera de Edgar Echeverri, se me ocurrió una idea, que fue imaginar algo que va en contra del presente, que es la ancianidad de Edgardo. Quizás también porque pensé en mi propia ancianidad, digamos, es decir, ¿podemos imaginarnos cómo seremos cuando seamos viejos? Es la pregunta que me hizo. ¿O cómo nos imaginamos que vamos a ser en el futuro? Y dije, bueno, este es el momento. Puedo imaginar cómo será la vejez de un amigo y también con esa pregunta o con esa premisa pensé cómo estaría el país, cómo me puedo imaginar
o cómo imagino que será el país, nuestro país, Argentina. Y ahí es que ya directamente empecé con la serie de textos ambientados en el futuro. Y así fue que decidí desde ese momento que el libro tendría dos partes, aunque todavía no tenía escritos todos los cuentos del futuro, ¿no? Y escribí Edgardo Achever cumple 80, y escribí Argentina 2045, y escribí otros cuentos, los otros que integran la segunda parte, y me entusiasmé tanto que en un momento pensé que quizás todo el libro debía ser digamos, con Edgardo del futuro, pero como ya había escrito los otros cuentos pensé que tal vez una estructura posible, y eso forma parte de la creación, ¿no? Estos debates internos que uno tiene, la estructura posible sería la de dividir el libro en dos partes, como vos dijiste, un libro bipartito o dividido en dos, donde sí pensé que podrían alimentarse, comentando lo que vos preguntabas. Pensé que cada lector puede armar con esas dos partes el libro que quiere, es decir, ver si es que hay efectivamente conexiones, relaciones de causalidad o no, entre lo que le pasa a los ancestros de Edgardo. Pienso, por ejemplo, en la deriva política, ¿no? Como yo me imaginé que los ancestros, los bisabuelos de Edgardo estaban vinculados con el anarquismo y demás, y después en el futuro él se vincula con la resistencia protoanarquista o no. ¿Estás diciendo que eso no son los abuelos de Edgardo? ¿Los ancestros de Edgardo no eran anarquistas? No, no eran anarquistas, o no sé qué eran, ¿no? Yo me imaginé que eran anarquistas. Es decir... Yo me tragué el chiste. O sea, ¿qué pasó? Él, lo único que me contó, Edgardo, fue que me dijo dónde habían nacido y cómo habían llegado en algo así como Gerolstein o Gerolstein, que es un pueblo de Alemania, y que efectivamente habían llegado a la Argentina y habían fundado una finca, una quinta, una microempresa familiar vinculado con la agricultura. Eso sí, efectivamente ocurrió. Pero luego yo me imaginé que se había vinculado con Bakunin, que es alguien que yo había leído y estudiado, y había leído sobre él, biografías y libros y análisis de teoría política, y bueno, había leído libros sobre Marx y sobre Engels, biografías y también sus textos filosóficos, económicos y políticos. Entonces me interesó ver el debate en el siglo XIX entre Marx y Bakunin, que es un debate que yo estudio desde la juventud, desde mi primera juventud, digamos, y me pareció que era la oportunidad de enganchar estos personajes, estos parientes, ¿no? Entonces pensé, para dar un ejemplo, ¿cómo se puede leer la relación entre los ancestros de Edgardo, inventados por mí, y el futuro distópico donde la resistencia es filoanarquista o protoanarquista? ¿Cómo sería ese mundo, digamos? Esa es una conexión que yo establecí, pero creo que al tener esta división, como decías vos del libro, sí busqué que los lectores encuentren sus relaciones, o no, o que encuentren sus grandes diferencias. Perfecto. Me surgió una pregunta alrededor de esto, y que tiene que ver un poco con lo que habías hablado de Pablo Donzelli, y esta idea de posibilidad de proyectar un personaje de la que se puede seguir escribiendo durante mucho tiempo, muchas historias y derivaciones. Te quería preguntar, si hay alguna especie de cuestión o de relación autor-alter ego o algo por el estilo con el personaje de Edgardo Achever, o sea, porque con el planteo que me has hecho de cuáles son los intereses, las disputas políticas, los debates, digamos, las preguntas que vos te haces proyectadas al personaje de Edgardo, me hace pensar un poquito en esta relación de Arturo Belaño, digamos, con Roberto Bolaño, y se me planteó esta posibilidad de pensar que quizá también hay una especie de relación de alter ego y autor entre Fabián Soberón y Edgardo Achever, que pregunta si va como por ahí o no, digamos, otra cosa. Yo diría, también me parece una muy buena pregunta, yo diría que para mí el personaje de Edgardo Achever es una especie de laboratorio en sí mismo, porque me permite pensar algunas ideas que yo pensé a lo largo de mi vida, ideas filosóficas, ideas literarias, pero también ideas narrativas, y al mismo tiempo me permite
entregarle o dotarlo al personaje de cuestiones que yo no pienso, con las que yo no estoy de acuerdo, o con las que discuto, ¿no? De alguna manera es una especie de utopía para mí el personaje de Edgardo. ¿En qué sentido? En que me permite plasmar una especie de proyecto imposible. ¿Qué quiero decir? Doy un ejemplo. Yo nunca fui ni seré un profesor de literatura, pero me hubiera gustado serlo, quiero decir. Nunca lo fui. Y entonces el personaje de Edgardo, que es un crítico literario, alguien que efectivamente en su vida real da clases y acá es alguien que piensa en la literatura o piensa en algunos problemas literarios, me permite a mí proyectar ese deseo, para decirlo así. En ese sentido es utópico. Y al mismo tiempo puedo hacer que el personaje tenga un pasado estrafalario, extraordinario, quizás como a mí me hubiera gustado tener, pero que no lo tuve. Y quizás que nadie lo tiene, ¿no? Entonces en ese sentido también es utópico. Y en ese sentido también es algo que no existe, ni existió, ni tiene que ver conmigo directamente. En todo caso, tal vez haya una cuestión relacionada con el deseo, o sea, con qué me gustaría ser, qué me hubiera gustado, y también qué no me gusta, o qué no me interesa, cuáles son las cosas con las que yo confronto, ¿no? Nada que no le ocurra a cualquier escritor, quiero decir, proyectar, imaginar cuestiones con las que se opone y también con las que está de acuerdo. Los personajes hacen eso, este personaje hace eso. Incluso la posibilidad de que viva en otra ciudad, de que viva en Mar del Plata y de que deambule por el Río de la Plata, o que los personajes tengan que ver con un pasado europeo. En ese sentido se parece a cualquiera de nosotros, que tenemos, la mayoría tenemos ancestros europeos y una combinación con las personas que estaban acá en América antes de que lleguen los europeos. Digo, nada, a mí no me parece que sea nada extraordinario en ese sentido. Pero le agrega como una cuota de una dosis de idilio, digamos, alrededor de esa idea. Sí, puede ser, puede ser. Algo que a mí siempre me interesó, en términos filosóficos, fue qué lugar tienen las utopías políticas, filosóficas, lo que va en contra de la realidad, o sea, aquello que se sale de la realidad y que no solo se sale, sino que además parece imposible que ocurra. Y entonces, para mí la literatura y el personaje de Darwin Echeverría tiene que ver con eso, tienen que ver con, por ejemplo, pienso en el Club de Escépticos. Yo pensé en ese momento que eso era imposible. Y sin embargo, fui y leí la biografía de Bunge, en la autobiografía de Bunge, en las memorias que escribió Bunge, que él había fundado un club de escépticos. O sea, para mí era un proyecto utópico que hubiera un club de escépticos. Bueno, para mí era una utopía. Después me encontré con que no era, que había ocurrido, que había existido. Pero en ese sentido digo que me interesa el pensamiento utópico o los proyectos utópicos, ¿no? A Pila le interesaba Macedonio también porque era utópico, pero en otro sentido. Y si vos querés en ese sentido de algo sería como el Macedonio, ¿no? O sea, aquel que lleva adelante proyectos estrafalarios, imposibles, o que ha vivido cuestiones extraordinarias, en el borde incluso del delirio, ¿no? En algunos casos. Pero curiosamente después, cuando investigo o leo para escribir los cuentos, encuentro que algunas de esas cosas que a mí me parecen delirantes sí ocurrieron. Te quería preguntar alrededor en la pregunta, no la respuesta anterior, me habías hablado un poco sobre, nombraste así el bramido, y yo te quería apuntar alrededor de ese cuento, ¿no? A mí me parece que dentro de Futuro Ver es uno de los cuentos como más logrados y también uno de los más independientes, he dicho de paso, porque es como que no tiene una estructura narrativa desde el presente y no necesariamente no toma tantas digresiones hacia el pasado, pasados lejanos. Y entonces en ese sentido, y bueno, y te tomas tres personajes que me parece que, bueno, están muy bien trabajados, me parece, en general ese cuento que está genial. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, que es la presencia de ese terremoto, digamos, ¿no? Y yo quería que me hable un poco, si no es del terremoto, es del cuento, digamos, en general. Quería que me hablaras un poco sobre él. Ese cuento lo escribí cuando yo uní dos cosas
que en principio no tenían ninguna relación. En primer lugar, algo que no compartí, que es un viaje de Edgardo Echeverri a Tucumán. Porque Edgardo Echeverri sí viajó a Tucumán, pero en un periodo en el que yo no lo conocía. Vino algo alrededor del año 2000, 2001, 2002, y yo en esa época no lo conocía. Lo conocí recién en el año 2005, en La Plata. Y entonces tenía la idea de escribir un cuento sobre un viaje. Ya había escrito un cuento sobre un viaje de Edgardo en el libro de Edgardo Echeverri. De varios viajes a Tucumán, pero... Y en este caso quería escribir un cuento con un viaje a Tucumán que se diera en el marco de la relación de amistad. Que trabajara con esta idea de que hacemos un viaje de amigos para recorrer un lugar que es Villa Nuez, o llegar a un lugar que es Villa Nuez. Uní eso con algo que ocurrió en esos días, en los días que escribí el cuento, que era efectivamente un temblor o algo parecido a un terremoto, que ocurrió en esos días en Tucumán, en Argentina. Y tuve la oportunidad de hablar con un amigo, Jorge Daniel Rain, sobre ese terremoto. Y ahí me dijo que Jorge era un entusiasta de los terremotos y que cada vez que ocurría algo medía cuál había sido la vibración y demás, y conocía los centros de investigación donde se investigaban los efectos de los terremotos y demás. Entonces, bueno, de esa manera es que construí el cuento con un hipotético viaje, con un viaje imposible, un viaje ficcional, absolutamente ficcional, donde participan un personaje llamado Jorge, que está basado en el personaje de Jorge Daniel Rain, Edgardo Echeverri y el personaje de Fabián Soberón, ¿no? Por supuesto que, como ya dije, el viaje nunca ocurrió. Entonces imaginé la trama, imaginé qué le podían ocurrir a esos personajes, e imaginé el final, antes de escribir el cuento, y es que, como me había impactado mucho que Jorge Daniel Rain tuviera esta especie de éxtasis por los efectos de los terremotos y lo que significa un terremoto en la vida de las personas, pensé que el final tenía que ver con eso, mostrar que un personaje está frente al caos y al miedo y a la destrucción. Imaginé que alguien estaba extasiado, feliz con el suceso de un hecho que puede ser catastrófico, ¿no? Depende de cuál sea el grado del terremoto, ¿no? Yendo a la parte del libro que le da título, que el futuro ver, digamos, te quería preguntar alrededor de esa distopía. Te quería preguntar cómo pensaste o diseñaste, o por qué diseñaste de esa manera esa distopía, digamos. ¿Es una especie de sátira en sí? ¿Pensaste desde el principio como una especie de sátira? ¿O en realidad pensaste el futuro distópico en el que está inserto Edgardo Echeverri, pensando en realidad en el mundo circundante, digamos, ¿no? Como lo hizo Orwell con 1984, ¿no? ¿O pensaste, por qué pensaste en el futuro de esa manera, digamos? Bueno, de nuevo es una muy buena pregunta, porque yo tuve varias motivaciones para escribir el futuro distópico del libro. En primer lugar, me inspiré, como se habrán inspirado tantos autores en el mundo, en la circunstancia concreta que se vive en Europa desde hace muchos años atrás, y también en América, en relación con el avance del pensamiento ultraconservador. Algo que quizás no hubieran imaginado los ciudadanos del mundo en los años 60. ¿No? Yo recuerdo que fuimos con Denise y con mis hijos por primera vez a Suecia en el 2011, y en ese año nuestra amiga María Clara Medina, profesora de la Universidad de Gotemburgo, nos dijo que era la primera vez en ese año que, no recuerdo si eran 1, 2 o 3 escaños, eran ocupados por legisladores del partido ultraconservador, y que eso era algo que no había ocurrido nunca en Suecia. Y ella lo veía como una gran alarma. Estamos hablando del año 2011. Desde el 2011 hasta el 2024 o 2025 eso se modificó notablemente, porque como sabemos en varios países europeos y también en Latinoamérica, el pensamiento ultraconservador, incluso neonazi, avanzó y ganó terreno notablemente. Y cuando yo escribí el libro, una de las motivaciones para escribir ese futuro distópico tiene que ver con las circunstancias concretas a las que acabo de referir. La otra motivación tiene que ver con el humor, ¿no? Esto que vos mencionabas. Es quizás una burla
o darle una vuelta de tuerca, así es que escribí esto, pensando en una frase de Eric Hobsbawm, que está en Historia del siglo XX, un libro que dicho sea de paso leí varias veces. Ahí él dice que en el futuro probablemente los enfrentamientos ideológicos que hubo en el siglo XX van a ser vistos como enfrentamientos religiosos, como si se tratara de dos facciones que defienden ciegamente una idea o un conjunto de ideas y que se mataron por eso, y que no, eso es algo ridículo o absurdo. No lo dice de esta manera, pero esa es la idea. Y entonces, partiendo de este concepto o de esta definición de Eric Hobsbawm, es que pensé, y si pensamos que los enfrentamientos ideológicos son finalmente enfrentamientos a partir de ideas que se consideran absolutas, aunque uno no quiera, y eso significa enfrentarse por algo que no tiene sentido, digamos, por algo que después de muchos años, o a la postre, o dentro de un siglo, va a ser visto como algo ridículo, que personas se maten por una serie de ideas que finalmente conducen las dos al nihilismo, o a la desgracia, o a lo tremendo, o a la destrucción masiva, etc. Entonces, de alguna manera, también tuve como motivación primera, no sé si diría la burla, pero sí el humor, la humorada, la búsqueda de la parodia de, de esos enfrentamientos, y de eso está hecho, me parece una parte del libro, esa parte vinculada con el futuro. Y tomé para eso algunos episodios claves, digamos. Pensé en la relación de Argentina con Chile, cómo sería en el futuro esa relación, si es que volviera algo que funciona como un recuerdo vago en mi niñez, que es el conflicto con el Beagle, digamos, qué pasaría si es que ese conflicto reaparece, o reaparecen esos problemas, quizás no con el Beagle, pero en otro sentido, o con otros temas. ¿Y qué ocurriría en el futuro si Argentina se convirtiera efectivamente, conste que escribí este libro en el año 2020, 2019, 2021, se volviera un país ultraconservador? O sea, ¿qué ocurriría? Y para eso tomé como referencia lo que ocurrió en la época de Shakespeare en términos de enfrentamientos religiosos. A mí siempre me llamó la atención que la reina Elizabeth persiguiera a los católicos durante su reinado, teniendo en cuenta que, bueno, claro, su reinado era protestante, ¿no? Y entonces existieron grupos secretos de criptocatólicos. Los criptocatólicos eran personas que tenían la fe católica y que, como eran perseguidos, se reunían de forma secreta, de forma clandestina, para perfasar su fe, porque si eran descubiertos eran o asesinados o encarcelados. Y entonces pensé en esa trama paranoica, digamos, en esa máquina paranoica, como diría Piglia, en relación con el futuro, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ocurriría si efectivamente la religiosidad, cosa que además ha ocurrido durante el siglo XX, se convirtiera en el principal motor, no solo de la política, sino de la vida misma? Y entonces las personas se enfrentaran por cuestiones mínimas de diferencia, o por cuestiones abismales de diferencia, por diferencias abismales, digamos. Y eso implicará la destrucción del otro inmediatamente. Algo que tampoco está tan lejos de lo que ocurre, o ha ocurrido en el siglo XX, o de lo que ocurre en el presente. Pero yo llevé al extremo ese enfrentamiento, y desde ahí, desde esa matriz, pensé en el futuro, o por lo menos una de las dimensiones del futuro. Y entonces, digamos que la sátira va específicamente más aproximadamente a cuestiones, digamos, políticas y sociales, no necesariamente a una sátira también a la propia literatura de ciencia ficción, digamos. A mí no me interesan los géneros, o sea, el respeto de los géneros. Claro. Es decir, a mí incluso te diría que me molesta pensar que una literatura, un cine, una obra plástica, una obra teatral, deba ajustarse a un formato. Me parece que está bien tomar, ya lo hablamos esto, tomar algunos elementos, si son valederos, si son importantes, si nos llevan a buen puerto, tomar elementos de ese género para trabajarlos. El respeto irrestricto
a un género no me motiva, no me entusiasma, y además también si yo hiciera eso me haría sentir literalmente mal, o sea, emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, no me interesan las defensas de los purismos, digamos, ya lo hablamos también a esto, ni del documental, ni de la ficción, ni de los géneros. Entonces, en todo caso, a mí lo que me interesa en la ciencia ficción es lo que trabajé en el libro, y tiene que ver con mis limitaciones también, ¿no? Es decir, esto es lo que yo puedo tomar de lo que leí, de lo que estudié, de lo que aprendí, de lo que disfruto de los autores de ciencia ficción, de Philip Dick y de tantos otros. Esta es mi forma de apropiarme, con mis limitaciones, insisto. O sea, yo puedo hacer esto. Y bueno, sea pobre, sea poco, lo que hago, lo que haga, perdón, pero esto es lo que puedo hacer. Y en este sentido, no le tengo respeto al género. Y en este sentido, sí es una parodia o es una forma de encontrarle la vuelta, porque no la respeto, o sea, porque no respeto el género. En todo caso, lo reconozco como un punto de partida, no como un punto de llegada. Claro, ¿no? Claro. También pensando en algunos otros tópicos que hemos hablado en algún momento, en otras entrevistas, pero también en algunas conversaciones, queriendo traerlas acá a la mesa y un poco relacionados con esto que hemos hablado recién. Me acuerdo en la primera entrevista, cuando hemos hablado de Edgardo Echeverri, que hemos hablado de la literatura como una especie de fenómeno flotante, digamos, ¿no? Como una especie de fenómeno que, digamos, como suprasocial o suprapolítico que va por encima de estos elementos, ¿no? Sin embargo, también en otra ocasión, no me acuerdo si fue una entrevista o una conversación particular, hemos hablado sobre la ciencia ficción y también hemos hablado de la literatura negra, ¿no? Y hablaste específicamente de que estos dos géneros, en la literatura, en el cine, pero creo que principalmente en la literatura, no pueden escaparse de alguna forma, o sea, de la política, digamos, ¿no? La ciencia ficción como un género político y el noir como un género que puede cultivar la idea política, ¿no? Pero a su vez me hablaste de que justo el libro anterior a este escapa de eso, digamos, ¿no? Acá hay como una especie de contradicción en este libro. Este libro junta esas dos contradicciones, ¿no? Esa contradicción de trabajar con géneros que para vos que trabajan la política y a su vez hablar de un libro de un personaje que supuestamente va por fuera de la política. Mi pregunta no va en sí de si estamos hablando o no de política, porque eso ya hemos quedado de acuerdo en que más o menos sí, en este libro particularmente, pero es cómo funciona esa contradicción, digamos, cómo llegaste a tener que escribir alrededor de esa contradicción para crear este libro, porque este libro me suena que nació de una especie de contradicción entre esa idea de escritor que va como por fuera de esos ámbitos, como un flotante, digamos, ¿no? Como le decía Bourdieu a los intelectuales, como una especie, sí, como una especie de clase flotante, digamos, ¿no? Por un lado, pero a su vez el tratamiento de un género que podríamos hablar de que es un género politizado. ¿Cómo funciona acá en este libro? Todo un asunto que acabas de plantear, está muy bueno el comentario, me parece excelente tu reflexión. Yo creo que la ciencia ficción, como lo han dicho tantos antes, puede plantear reflexiones políticas, porque lleva hacia el futuro los dilemas del presente, los conflictos políticos del presente. Y en ese sentido es un género político. A la vez, a mí personalmente, me hace ruido que un libro, que una obra literaria, digamos, tenga como primer objetivo la exposición de ideas políticas, porque me parece que ahí, cuando ocurre eso, un libro puede convertirse en didáctico, y si se convierte en didáctico, pierde para mí su principal sentido, que es el del placer, el de la lectura que entretiene, el de la lectura que divierte, que fascina,
digamos, de cada libro se convierte en un mundo para ese lector, un mundo de inmersión, de satisfacción, un mundo, si vos querés, privado, y ¿por qué es privado? De resistencia frente a los ataques del exterior, a los conflictos del exterior. Entonces, es una especie de balsa, ¿no?, la literatura, que nos ayuda a sobrellevar los malestares de la cultura, como diría Freud. Y en ese sentido, si el libro es primeramente político, si tiene como primer objetivo, o el cine que es primeramente político, no porque no lo pueda hacer, sino porque es primeramente político, de alguna manera es aguafiesta para mí. O sea, de alguna manera me está queriendo decir, o me baja una línea y me dice, vos tenés que pensar de esta manera, como un mandato. Y los libros que tienen un mandato primero a mí me aburren o me alejan. Se hacen obvios. Se hacen obvios. Insisto, y no estoy diciendo con esto que la política no esté en la literatura, todo lo contrario. Pero me parece que esa lectura, la lectura política que uno hace de los libros, tiene que hacerla el lector y no el autor, no como un mandato hacia el lector, no como una enseñanza o una bajada de línea. Y en ese sentido creo que la ciencia ficción es una herramienta peligrosa, porque si uno quiere mandar un mensaje al lector político y por eso usa el género de la ciencia ficción, es una receta demasiado simple, demasiado obvia y termina siendo el libro eso, un instrumento de dominación, un instrumento de propaganda política. Y ya sabemos que cuando hay propaganda, sea de un lado o de otro, del sector político que uno quiera mencionar, y estamos en problemas. Por lo menos para la literatura, no para la vida cotidiana, ¿no? Y por eso es que a mí me interesaba que, si bien es cierto, yo iba a trabajar con algunas marcas del género, de la ciencia ficción, no hubiera en primera instancia, no estuviera conmigo en primera instancia el objetivo de brindarle o darle al lector un mensaje político. Al menos esa fue mi intención. Luego habrá que ver qué opinan los lectores, digamos. Quizás no lo logré y efectivamente cometí el primer error que quería evitar. No sé si te respondo. Sí. Está, también hablando del género y sosteniendo un poco más para que continuemos relacionando la idea de que este es un libro que parte de un género literario. Hemos hablado, me parece que, si no me equivoco, en Naranjo de Esquina hemos hablado un poco de esto, y creo que se acrecentó capaz más en todos ahora, es esta cosa de que yo te había hablado, de que quizás estamos en una época distinta, digamos, de tu obra, ¿no? O literaria, ¿no? Y me parece que Futuro Ver funciona como una especie de puente, digamos, para relacionar una etapa con otra, ¿no? Porque, digamos, se podría decir que quizá lo que estás trabajando últimamente en estos últimos libros publicados sería más bien capaz la construcción o la relación que puede tener la literatura que trabajas vos con el género, ¿no? Pensando en el noir, por ejemplo, quizá una especie de comedia negra con Naranjo de Esquina, y acá yéndote a la ciencia ficción, ¿no? Bueno, entonces ahora también podemos hablar capaz del policial también, no solo de noir, pero esa cuestión, ¿no? Pero a su vez Futurber también trabaja con conceptos, trabaja con ideas, trabaja con la historia política y social argentina, que ya estaba en Edgar Dochever y que también estaba en algunos libros anteriores, pensando en libros como La complicidad de Einstein, por ejemplo. Y yo te quería preguntar, bueno, alrededor de que en Futurber volviste a traer esos elementos, digamos, de lo que trabajabas hace 5 años, digamos, ¿no? O hace unos cuantos años más. Pero ahora los trabajas en clave de ciencia ficción. ¿Qué pensaste o qué encontraste en realidad capaz en la ciencia ficción de interesante o de importante para poder trabajar esos tópicos o trabajar esos personajes o esas ideas que trabajabas antes y que en realidad un poco quizá habías dejado de lado cuando publicaste Naranjo Esquina y todo ahora? No sé si se entiende la pregunta. Sí. Wow. Realmente me haces pensar tus preguntas. No sé si estaré a la altura para responder. A ver. Creo que lo primero que me fascina a mí del género de la ciencia ficción
es la posibilidad de imaginar universos alternativos desde el presente. Entonces, imaginar escenarios atravesados por el nihilismo, por la destrucción, escenarios o espacios o ciudades concretamente destruidas, que han atravesado una gran tragedia, y entonces los seres humanos tienen que enfrentarse, los personajes en la ficción tienen que enfrentarse a esos dilemas. Y entonces ahí lo que aparecen en esas novelas, en esos autores, en todos los autores que hemos leído, que leemos, que nos interesa, o en el cine de ciencia ficción, aparecen los productos de nuestra imaginación, o sea, cómo nos imaginamos nosotros el futuro, frente a un escenario que parece por momentos estar más cerca de ese futuro, ¿no? Por el estado de destrucción que tiene el planeta, por los conflictos que atraviesan a los grupos políticos, por las sociedades, los dilemas que enfrentan las sociedades contemporáneas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los años quizás 1940, 1950, 1960, la ciencia ficción parecía, los géneros, las películas, parecían que ubicaban esos conflictos en un futuro más lejano. La impresión que tengo yo ahora es que las novelas de ciencia ficción, los autores de ciencia ficción, el cine de ciencia ficción, cuando imaginan un futuro distópico, a mí me da la impresión de que ese futuro distópico está más cerca del presente, no está tan lejos, no es algo que va a ocurrir dentro de 500 años o 100 años, sino que es algo que parece que va a ocurrir dentro de 20. ¿No? Y eso me fascina de la ciencia ficción, del género. Ahora, a mí me interesó concretamente en este libro pensar qué le ocurriría al personaje de Edgardo H. Bell en un contexto determinado, en el contexto de Argentina, en el contexto de las ciudades que él habita, por las que él circula, Mar del Plata, la ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, esos escenarios, ¿qué le ocurriría a él si es que efectivamente se diera esa situación distópica, ese escenario distópico? Entonces, yo pensé, ¿cómo trabajar con esas herramientas que me dio, o que me da la ciencia ficción como lector? ¿Cómo usarlas como herramientas, literalmente, para construir y para imaginar ese universo de Edgardo H. Bell? Y claramente es un ejercicio de imaginación, no solo porque, digamos, traslado la vida de Edgardo H. Bell, a quien conozco desde hace muchos años, a un futuro imposible de saber, sino porque además lo más probable, espero, es que nuestro país no esté en ese escenario dentro de 20 o 30 años, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de crear un universo alternativo, paralelo. Y entonces el futuro, en ese sentido, es una proyección doble del presente. Primero porque es un presente paralelo al presente. O sea, el futuro no es un futuro real, sino que es un posible presente paralelo al presente. Que justifica ese futuro. Exactamente, que exacto, que lo explica. Claro. Y al mismo tiempo porque creo que el futuro imaginado por las novelas de ciencia ficción no dejan de ser una proyección del presente, en parte. Entonces hice ese ejercicio, no sé si te respondo la pregunta. También en realidad es como que también proyectas una especie de pasado que puede explicar el presente y que va a justificar ese futuro. Sí, también Sí, una relación. es como que hay presenta. También es una relación que al menos a mí me pasó, que yo sí relacioné como Edgardo H. Bell tiene un futuro ver, explica un pasado que condiciona a Edgardo H. Bell, que luego condiciona la segunda mitad de futuro ver, y dice como que podrías reordenar los dos libros juntos en un solo tomo y hacerte una historia nueva. Sí, sí, sí. Como un nuevo rompecabezas, digamos. Sí, eso también me gusta, la idea que estás pensando vos, a mí me gusta porque en realidad a mí me gusta esa idea de que es, ahora ya usando la palabra flotante en este sentido directamente móvil, ¿no? De algo que está ahí, son piezas de un rompecabezas que se pueden unir a piacere, o sea, por gusto, y darle un nuevo orden, ¿no? Eso sí me gusta. Claro, y dentro de esta traslación de lo que tiene que ver con estos, de este pasado, digamos, de obra, con pasado me refiero a tu pasado, la obra pasada tuya en relación a lo que es a lo que es el ahora, digamos, ¿no? Que es al menos como yo lo veo, un mayor proliferación del trabajo con el género. Me parece que también estaría como
bueno plantearse cuáles fueron los tópicos que trabajabas ahí que se siguen repitiendo capaz en Futuro Ver, ¿no? Eh, por ejemplo, me acuerdo de que en un momento hemos hablado sobre las teorías delirantes. ¿Vos sentís que Futuro Ver continúa trabajando con ese delirio? ¿Sentís que también está quizá trabajando con, no sé, algún otro tópico como, bueno, en algún momento también hemos hablado sobre la religión, si hemos hablado sobre cuáles son los tópicos, sentís vos, que quizá eran propios o que escribías vos hace 10 años y que están en el Futuro Ver y que quizá es algo que faltó en libros como Todo es Ahora, en Naranjo Esquina? ¿Vos sentís que Futuro Ver es como otra cosa diferente a esto y se parece más a lo anterior? Qué interesante lo que me planteas. Yo creo que si comparo este libro con Todo es Ahora, creo que en Todo es Ahora el punto de partida es la realidad y lo que escribí son ficciones para poder soportar las perversiones de los asesinos, porque ese libro está basado en casos reales de crímenes, de femicidios. Entonces ahí la ficción funciona como una serie de velos para reordenar la perversión de la realidad, o sea, la perversión de lo real. Y en Futuro Ver aparece otra operación, me parece, que es que lo delirante de Naranjo Esquina, o sea, la dimensión delirante de los personajes de Naranjo Esquina, se vuelve en realidad. O sea, lo delirante se vuelve real. Y eso es lo tremendo para mí. Porque hasta ese momento, hasta lo que había escrito en Naranjo Esquina, los personajes, sí, para ellos era la realidad, pero para el lector es el delirio mismo, es decir, lo absurdo, lo increíble, lo extraordinario, lo cruel y demás, como parte de la ficción, ¿no? Y a mí eso me divertía, porque, como autor, quiero decir. Pero acá me parece que lo que es delirante en la ficción, acá se hace realidad dentro de la ficción. O sea, los personajes viven en carne propia cuestiones que no esperaban que sucedan, que se conviertan en realidad, quiero decir. Enfrentamientos por cuestiones religiosas, la opresión directa de un régimen extremadamente autoritario, la obligatoriedad de vivir bajo tierra y que deban ocultarse para poder comunicarse sus ideas, la necesidad de crear una resistencia para, digamos, sobrevivir directamente. Eso que podía ser tomado como un delirio, como algo producto de la imaginación de los personajes en la Cristina, acá es la realidad. Y los personajes no tienen escapatoria, en ese sentido, no tienen posibilidad de salirse de ahí. Tienen que lidiar con lo delirante hecho carne, lo delirante hecho realidad. Eso es lo que yo creo. Bueno, te quería preguntar ahora como una especie de ejercicio de futurología, digamos, ¿no? Estamos hablando de Futuro Ver, para que hablemos del futuro, ¿sí? Te quería preguntar si cómo ves el futuro, digamos, de la literatura o del cine en relación a lo que tiene que ver con la cuestión de trabajar con el género. Últimamente yo estuve viendo cada vez quizá mayor proliferación de relatos eh, dentro de las cuestiones de trabajar con género, apropiación y uso del género, ¿no? Y también como eso por un lado, y por el otro lado también capaz de utilizarlo como herramienta para poder hablar de otros tópicos, ¿no? ¿Cómo vos ves el panorama, cómo ves vos esa nueva relación que cada vez se prolifera más? Creo yo que está proliferándose más. No sé qué ves Si vos. yo pienso en el escenario del norte argentino y también del resto del país, yo diría que efectivamente, como vos decís, hay un aumento en la producción de cortometrajes, de películas, de largometrajes, también en la publicación de libros de género, tanto en el área del policial negro y de la ciencia ficción. De hecho, bueno, vos sabés que armé hace poco una antología de literatura policial negra y lo hice con autores de todo el país, escritores de todo el país. Y eso mostró un escenario diferente respecto a lo que ocurrió hace 50 años atrás en Argentina. Mostró que en realidad no solo se publica policial negro en Buenos Aires o Córdoba, sino que hay autores vinculados con el género o interesados en el género de la Patagonia, del norte, del noreste, del noroeste, de todo el país. Y no solo lo digo por la investigación que hice y por la publicación de esta antología que publicó Faltenvido, sino también porque cuando hice la lectura encontré que había otras editoriales, varias editoriales, pequeñas editoriales publicando autores interesados o que trabajan directamente con el género negro. Y también hace unos años tuve la idea de hacer una antología de ciencia ficción argentina
y conocí a una serie de autores y de investigadores, concretamente a Matías de Tandil, y con él hablamos periódicamente de cómo circula el género de la ciencia ficción en Argentina, y él me mostró algunas editoriales de ciencia ficción, y eso muestra el crecimiento, digamos, de la publicación de libros de ciencia ficción, como ya dije, de género negro. Y si vamos al terreno del cine, como mencioné antes, en Tucumán, sin ir más lejos, cuando Bernabé Quiroga creó este sitio de Instagram y esta plataforma, digamos, de cine tucumano de género, en ese entonces había pocos cortometrajes de género, y me parece que en los últimos 5 años, para poner solo un periodo, hubo un crecimiento claro, ¿no? de películas vinculadas con el género y de interesarse, o que se interesan directamente en traficar con el evento del género. Ustedes mismos hicieron El Farol, está en el proceso de culminación de la película, y es una película que está vinculada con el género, con el fantástico y demás, con el terror, y me parece que se nota el crecimiento. Tiene que ver también me parece, con el periodo, ¿no? de la producción. ¿Qué quiere decir con esto? Con las condiciones de producción. Por lo menos hasta hace unos años atrás, los jóvenes, las personas que encaran las producciones, no tienen tapujos, creo que no tienen los tapujos que tenían las generaciones anteriores acerca de los géneros, de ver en eso solo lo comercial o algo, un producto industrial. Me parece que hay lecturas distintas, que hay apropiaciones de los géneros, como dijimos, y ya no hay ese prejuicio, o por lo menos no tanto, respecto de los géneros, ¿no? Claro. Y te quería, continuando también con el tema, hablar del futuro. Uh-huh. Te quería, o sea, el futuro como tópico. Te quería preguntar algo que pensé, algo que, bueno, trayendo de vuelta una pregunta, una respuesta que hemos hablado un momento. Hace poco hemos hablado sobre Bramido, y hemos hablado específicamente sobre este momento de éxtasis de Ibrahim, de Jorge Ibrahim, cuando ocurre lo del terremoto, ¿no? También creo que en internet circula mucho y se habla mucho también alrededor de estos futuros distópicos, ¿no? Sobre los futuros distópicos y estas comparaciones entre ellos. También preguntarse si el presente se parece más a algunos futuros que a otros distópicos, ¿no? Como este debate sobre si el presente se asemeja más a 1984, si se asemeja más a Un Mundo Feliz. Y mi pregunta radica en, ¿vos sentís que hay alguna, y que capaz es algo que esta respuesta capaz puede ser algo que se refleje dentro de la propia literatura, ¿vos sentís que hay alguna especie como de apuro o alguna especie como quizá de éxtasis en hablar de la ciencia ficción, en hablar de futuros posibles? ¿Vos sentís que hay alguna especie como de trato entre lectores, entre autores, realizadores y todo, en artistas, en pensar quizá el futuro, e incluso quizá pensar en la propia destrucción como un momento de éxtasis, como un momento de, sí, como alguna especie de apuro o alguna necesidad de querer que ese futuro llegue? Bueno, ahí hay varias cuestiones para mencionar, o sobre las cuales uno puede reflexionar. Por un lado, hay un miedo a la muerte. Me parece que está en la base del éxtasis o del interés en pensar el futuro. Pensar en el futuro es pensar en la muerte propia, y pensar en la muerte de una forma de vida, o de formas de vida que tenemos los seres humanos en determinadas sociedades. O sea, generación tras generación avanzan, o sea, se produce ese avance, ese paso de una generación a otra, y de otra a otra, a otra y a otra, y a medida que avanza, que pasa el tiempo, que ocurren los fenómenos sociales, desaparecen formas de encarar el baile, las relaciones amorosas, los vínculos sociales, las uniones civiles, la concepción del género, de la sexualidad, etc. O sea, y pensar en eso es pensar en que lo que yo creía como inmutable, como real o como único real, desaparece, ¿no? Basta que pasen 20 años para que lo que una generación creía como algo propio de la realidad o único, inmutable, se modifica, ¿no? Y eso implica pensar en la muerte, implica pensar en no solo que algo desaparece en términos concretos, en el terreno social, sino para mí mismo, o sea, para un individuo. Eso que yo creía como inmutable desaparece, muere. Ahora, si eso ocurre generación tras generación,
cómo no va a ocurrir si pensamos en la propia vida, o sea, en el trayecto completo de la vida. A partir de esta experiencia uno puede imaginarse, bueno, ¿qué va a pasar conmigo dentro de 50 años, 60 años, 20 años, 100 años? ¿Cómo va a ser el mundo? ¿Qué va a pasar con el mundo? Y me parece que hay una identificación ahí entre lo que creo yo que puede pasar, o lo que yo sé que me va a pasar, que es que me voy a morir, y pienso qué le va a pasar al mundo. Digo, hay una relación de proyección. Yo tiendo a proyectar qué le va a pasar al mundo porque estoy pensando qué me va a pasar a mí. Y ahí aparece el miedo a la muerte que tenemos todos, o por lo menos una forma del miedo a la muerte. Y hay, conectado con este miedo, un curioso deseo, un curiosa éxtasis. O sea, hay una especie de disfrutar de, no del miedo propiamente dicho, sino de cómo yo, mientras evado la posibilidad de la muerte, siento una especie de satisfacción. Entonces hay una conexión extraña entre el miedo y el éxtasis, el miedo y la melancolía, el deseo de vivir y la melancolía por lo que puede ocurrir, una melancolía anticipada, ¿no? Y me parece que con eso se conecta la proliferación de discursos a propósito de qué va a ocurrir en el futuro. Y a su vez también ocurre otra cosa, y es que el estado en el que se encuentra el capitalismo en este momento, donde pareciera que no hay otro sistema posible, esto que dice Mark Fisher, ¿no? De que, bueno, hay un realismo capitalista, es decir, no hay otra alternativa, como decía Margaret Thatcher. Y entonces, frente al estado de la situación donde tenemos ciertos beneficios, tenemos un modo de vida confortable, por lo menos una parte de la sociedad, porque ya sabemos que una parte no vive de forma confortable, no llega con los alimentos, no se alimenta bien, y otros literalmente se mueren de hambre, pero digamos, tomando en cuenta esto de que hay algunas personas que viven de manera confortable, aún así hay males en la sociedad, como todos sabemos, crímenes, vejaciones, violaciones, femicidios, etcétera, etcétera, y un malestar que se conecta con esta proyección, ¿no? Me parece que estamos más cerca del fin del mundo, si lo tomamos en términos metafóricos, que lo que sentían la generación, los jóvenes de la generación del 60, ¿no? En ese sentido me parece que forma parte del aire que respiramos. Imaginar los cataclismos, imaginar el fin del mundo, por todo esto que dije. Bueno, con eso nomás con eso terminamos acá la entrevista. Bueno, buenísimo. ¿Qué te ha parecido? Me encantó. Me encantó. No, bueno.